11:05 de la mañana llegó un enamorado más. ¿Un enamorado más? Sí. Sí. Facu Igual juntaste un par de... Facu Figueroa. Sí, estoy armando complot, vamos 4 contra 9. O sea, 9 enamorados. ¿No eran 5? 5. 5 contra 9. Bien, ya pasaste la mitad. Che, cuánto amor que hay. Viste que hay épocas y épocas, ahora están todos enamorados de golpe. Sí. Aprovechen, dura poco. Bueno, re mal. Están pidiendo el... Bien, entonces nos cuentan, ya les dijimos, al 221-314-6881 nos mandan al número de WhatsApp qué planes tienen para esta noche, para esta tarde, para este día de Les Enamorades. Y también nos cuentan al chat de YouTube, de Twitch, Trinchera-TV. Y si no, en la cajita de preguntas de Instagram, @Radio Trinchera, también lo encuentran ahí mismo. Bien, continuamos entonces con la programación, con todo lo que venimos un poco charlando. Y les vamos a preguntar. Les vamos a preguntar algo. ¿Vos creés que, por ejemplo, Javier Milei está enamorado? De la hermana. Dijimos bueno, también yo dije enamoramiento de humanos, no dije que... No hablamos de incesto, no hablamos de nada. Me dijiste que no podían ser objetos inanimados o interespecie. Acaba de tuitear Cristina Fernández de Kirchner hace 27 segundos. Noticia de último momento. Poneme placa, Lucas, noticia de último momento. Alerta en Radio Trinchera. Cristina Kirchner, igual esto en serio, acaba de tuitear. Buen día, señor ministro. No es el primero de su familia. Le contesta a Toto Caputo. ¿Por qué? Porque Luis Toto Caputo mandó a callar a Cristina Kirchner por sus críticas a la deuda, igual que Patricia Bullrich, que hace minutos nada más salió a cruzar a la expresidenta. Bueno, Cristina Kirchner dijo, buen día, señor ministro. No es el primero de su familia que intenta hacerme callar. En referencia a Nicky Caputo, que financió a Revolución Federal y a quienes intentaron asesinar a la expresidenta. Exacto. Solo en un país con este poder judicial usted puede volver a ser funcionario público, acusó Cristina Fernández de Kirchner, luego de, como decíamos, la crítica de Toto Caputo a la carta que decíamos más temprano publicó Cristina Fernández de Kirchner en la mañana de hoy, muy temprano. ¿Quieren que leamos también qué dijo Patricia Bullrich? La ministra de Seguridad, la ministra de Represión y Violencia, que también atacó a Cristina Fernández de Kirchner y dijo, no puede con su genio. Como esos criminales que regresan a la escena del crimen para gozar del desastre que dejaron, usted vuelve a aparecer solo para regodearse de la destrucción social, cultural y económica que produjo. No importa. Vamos a arreglar este desastre incluso con usted molestando y haciendo lo imposible para impedir el cambio, dijo Patricia Bullrich, pero sepa que los argentinos de bien tienen muy en claro que usted, Cristina Fernández de Kirchner, no tiene ninguna autoridad moral para pedir explicaciones a este gobierno. Lo único que usted debería pedir son disculpas. ¿Cómo hablan de la moralidad? Qué cara Patricia Bullrich haciendo referencia a esto, junto a, sobre la carta que publicó hoy a la mañana Cristina Fernández de Kirchner. Nos vamos a meter en otro tema, ahora sí, porque está del otro lado, ahora nos va a contestar la pregunta del día también. Gaby Kudrik, a ver si se suma a los tuyos o a los míos. Creo que sé la respuesta, pero la vamos a preguntar por las dudas igual. Gaby Kudrik, columnista de Sindicales, buenos días. Muy buenos días, Esteban. ¿Cómo andás, Gaby? Che, pregunta del día, no sé si... Bien, sí. Bien, como se puede... Pregunta del día. Pregunta del día, no sé si venís escuchando el programa, tenés que responder dos cosas. Primero, ¿enamorado, sí o no? Sí. Bien. Planes en la crisis para hoy, 14 de febrero. Acabo de desayunar con mi mamá. Lindo plan de crisis, desayuno. Todo lo que se puede, porque a la noche parte chicos. Claro. Es todo un quilombo. Excelente, así me gusta arrancar esta columna, porque ahora seguramente se vengan malas noticias, así que gracias por tirarnos una buena. ¿Qué anda pasando en el sindicalismo, Gaby? ¿Qué anda pasando en el sindicalismo? Está todo convulsionado, o sea, en realidad podemos decir, y haciendo un análisis un poco más macro y no pensando estrictamente en la coyuntura, hoy el sindicalismo está en un buen momento,
En el sentido de que está parada la CGT y también la CTA, tanto la de los trabajadores como la CTA autónoma, como uno de los principales protagonistas de lo que es la resistencia a este gobierno. Es más, hasta diría que la principal resistencia hoy está en el movimiento obrero organizado y las organizaciones sociales, Ujú. que por cómo se vienen dando las discusiones, son parte también del movimiento obrero organizado de alguna forma, por lo Claro. menos de los debates que hay, tanto en CGT como en CTA, ¿no? Sí. En ese sentido, entonces, hoy, por ejemplo, tenemos que ir leyendo algunas cosas como las de... Lo perdimos a Gaby Kudrik, ahí estaba del Ahí otro se lado. cortó. Lo vamos a intentar reconectar. Estamos hablando con Gabriel Kudrik, columnista de sindicales de ATP y bueno, de gran parte, o lo ha sido en la programación anual también y lo seguirá siendo de Trinchera, que nos está comentando un poco sobre la relación o el rol del sindicalismo en este gobierno durante esta gestión con el gobierno de Javier Milei. Ahí lo tenemos de vuelta. Te estamos escuchando, Gaby. Ahí estamos. No sé hasta dónde habíamos llegado. No, nos venías diciendo que la UTEP o algunos sectores se vienen organizando dentro del movimiento obrero justamente organizado y cómo le vienen Exactamente. significando una resistencia a Javier Y Milei. cómo, exactamente, toda la parte de, o sea, todo lo que se piensa en términos de resistencia, de alguna forma termina abrevando en esta discusión que está encarando el movimiento obrero. Por ejemplo, en esos términos también tenemos que leer el planteo del ministro de Educación bonaerense, Silioni, hace unos 10 días, cuando dijo que en estas condiciones, cuando le niegan los fondos de nación, en estas condiciones es difícil que puedan empezar las clases. Bueno, claramente el ministro estaba diciéndole a los sindicatos docentes, muchachos, ahora la pelota la tienen ustedes. Sí, sí, de hecho ayer Muchachos y muchachas, ¿no? Sí, Ayer, quien salió también dentro del ámbito más sindical fue Sonia Leso, ¿no? De Cetera, también con una línea muy marcada de decir, están en riesgo el comienzo de las clases. Lo mismo, bueno, acá estuvimos charlando con Agustín Rosón, lo mismo, ¿no? El peligro del comienzo de clases, que también, digo, me parece que la advertencia viene un poco a decir, estamos en pie de lucha, arreglen algo, porque esto así no puede funcionar. exactamente. Pero claramente desde los sindicatos y también desde las provincias, señalando Mm. la, la definición del gobierno nacional de quedarse con unos fondos que por otro lado tienen un destino específico. Mm. El fondo de incentivo docente no es algo que se puede decidir a dónde lo mando. No puede hacerlo el gobierno nacional. Bueno, cómo esta discusión que se está dando desde las provincias implica también discusiones muy complejas para sostener en este momento que tienen que ver con cómo se articulan las provincias para conformar la nación, y ahí vamos a otro tema que es más político y hasta filosófico, este, que es justamente qué es lo que nos constituye nación y hasta dónde las provincias están dispuestas a encarar una discusión que tiene algo incluso de disolvente. Claro. Entonces, en esa pelea, hoy son los sindicatos los que van a tener que, en articulación con esos gobiernos provinciales que están dispuestos, dar la batalla por lo menos callejera. Ujú. Ahí entran los sindicatos docentes, ahí entran también las organizaciones sociales que están participando de estas discusiones. Las Ujú. organizaciones sociales son un espectro muy amplio, ¿sí? Pero bueno, las que están por lo menos organizadas en UTEP participan también de esta discusión, que es cómo nacionalizamos el conflicto, cómo hacemos para que eh, toda esta crisis que el ajuste del gobierno está provocando por abajo, explote arriba y no le explote a los gobiernos provinciales, que en definitiva parece ser también un resultado secundario del ajuste nacional, ¿no?
Gaby, una pregunta. Para vos que no te voy a tratar de viejo, pero un poco sí, y me sirve. Un poquito Igual. sí. En los 90, tema, porque justamente lo que hablábamos ayer con Agustín Rosán, para la audiencia, el Sí. secretario general de SUTEBA, hablaba de cómo hay un regreso, digamos, de las políticas de ese estilo, y hablábamos de, bueno, si se Sí. da un regreso de esas mismas formas de resistencia, hablábamos de la carpa blanca y demás. En ese momento, ¿no? En los 90, que no solo se da un proceso de desfinanciamiento, sino también de provincialización, ¿no? Es como un cambio estructural de la educación en Argentina. Sí. Se dio, las provincias ahí, en ese momento, ¿qué vínculo con hay algo en común o algo totalmente opuesto que se puede hacer en paralelismo con la situación de hoy en día? No, es mucho más complejo eso, porque en realidad en ese momento las provincias estallaban, pero eran parte, por lo menos no había un enfrentamiento tan directo con el gobierno nacional o con las políticas del gobierno nacional. Ujú. Es decir, Hoy lo que estamos sí. viendo es una articulación más profunda entre el movimiento obrero y el movimiento obrero y las organizaciones sociales y la provincia. ¿A qué voy? A que en ese momento, en los 90, la posibilidad de articular la resistencia estaba en la CGT conducida por Ubaldini, Mm. a la que rápidamente el menemismo desarticula, articulando una nueva CGT conducida sobre todo por Barrio Nuevo, que a cambio de determinadas dádivas y demás, hacia las organizaciones sindicales o incluso en los casos directamente de dirigentes corruptos hacia el dirigente, eh, terminaban entonces dejando la pelea callejera. Eso es lo que vemos con Luz y Fuerza y otros sindicatos por el estilo, incluso petroleros, o directamente también eh, una desarticulación de la lucha, pero ya directamente dejándola morir sin resultados, como la que se da contra la fraternidad y Unión Ferroviaria en el caso de la privatización de los trenes. Entonces, los sindicatos en ese momento empiezan, como la CGT no era la cabeza de la lucha, ya no había forma de que su secretariado general se pusiera a la cabeza de la lucha, entonces algunos sectores, bueno, así es como se arma la CTA en el año 92, si no recuerdo mal, con Germán Abdala, que aparte era diputado, se arma y de quien se cumplió un aniversario hace unos días de su desaparición física, se arma la CTA, entendiendo que la CGT ya no servía para dar las peleas, y otro grupo de sindicatos que no querían dejar la CGT, de todas maneras se retira de todos los ámbitos orgánicos, siendo todavía parte de la CGT, y arma el Movimiento de Trabajadores Argentinos, el MTA. Esos dos sectores son los que se ponen a la cabeza, por lo menos en términos sindicales, de la lucha, y ahí es donde está entonces CETERA armando la carpa blanca por el lado de la CTA, claro. Se arma también el FRENAPO, y estoy hablando de las cosas que iban surgiendo. Se arman la convocatoria a paros con ollas populares, por ejemplo, pero todas esas cosas se iban dando con este movimiento alternativo al sindicalismo oficial. Hoy lo que tenemos es un sindicalismo oficial que está dispuesto a encarar la pelea, por ahora por lo menos, y eso sí queremos también tiene que ver con la torpeza de un gobierno que los pone en una vereda enfrente de forma casi irreductible al no generar ningún tipo de diálogo. Hay dirigentes sindicales que estarían dispuestos a ser parte de un diálogo y negociar la forma del ajuste. Esto lo Sin hablamos, embargo, sí. No, digo, esto lo hablamos sí, hace 3 semanas, ¿no? Cuando estaba, cuando, o sea, en la primera semana de ATP, la Claro. segunda, donde ya en esta columna hablábamos de que no había habido ningún tipo de intención ni acercamiento del gobierno nacional con el sindicalismo. Sigue así. exactamente. Exactamente. Por ahora, por lo menos, pero es el mismo tipo de torpeza que estamos viendo. Me meto en cosas que no tienen que ver con la columna, pero que estamos viendo en términos políticos de un Mm, gobierno que no está acordando tampoco con los diputados. claro. Vemos
Ya se ha hablado muchas veces acá en ATP, jocosamente, de esto, un de Loredo llorando porque no lo dejan ayudar. Sí, sí. Eh, Ayer el Humillante. presidente Javier Milei pone retuitear hasta el infinito a un hilo de Twitter que marca a todos los traidores. Entre los traidores hay gente que no es de su partido, o sea, traidores que, Claro. bueno, sin embargo, estamos viendo eso y esa incapacidad, o no sé si es incapacidad en términos de no ser capaces, sino esa decisión de no negociar, bueno, también pone entonces al movimiento obrero en una trinchera clara. Claro, también pensaba esto que decías vos en esta no negociación, es que pierde y no puede llevar a cabo, qué sé yo, la alianza con gobernadores y bueno, desde ahí controlar, o bueno, como dabas vos el ejemplo en los 90 de Barrio Nuevo entrando en la CGT para de algún modo intervenirla o no, o desarticularla, mejor dicho, es en esta no Sí, sí, negociación que el gobierno pierde. cambiar la conducción. Mira, la CGT tuvo muchos momentos en los que se partió. La CGT nace como la unión de 5 centrales que existían, 5 centrales o articulaciones sindicales que existían antes de que Perón llegue a la Secretaría de Trabajo. Eh, Después de eso, no es que, porque siempre hablamos de que la fortaleza del movimiento obrero argentino es su unidad, de todas maneras, muchas veces hubo división Claro. en momentos de crisis, desde la CGT de los argentinos para alternativizar, en su momento en los años 60, a la CGT Azopardo, CGT Brasil en los 80. Hubo muchas veces la CGT Moyano, la CGT Caló en la época de Cristina, muchas veces en que la coyuntura llevó a que el movimiento obrero se divida. Bueno, ni hablar ya la decisión más, en términos más radicales de la CTA, que se divide y arma una central diferente. Claro. Claro. Eh, Bien, sí. sí, No, digo, panorama un poquito desolador. El que está sucediendo. al revés, ¿eh? Al revés. Ah, Yo vos estás. creo que sí, que gracias Sí. a la decisión del gobierno de Mm, no discutir con el movimiento nos obrero deja mejor organizado, parados. tenemos una trinchera inmejorable Bien. ahí. Inmejorable te lo cuestiono, pero está bien. Sos vos Bueno, el después, especialista en sindicalismo. después lo charlamos más y vemos Dale. a ver si te puedo Hace convencer o mucho. si me Hace convences. mucho no te cruzo, Gaby. A ver si charlamos un rato. Es verdad, es verdad. Un saludo grande, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gabriel Kudrik, con la columna sindical, hablando un poco del panorama en general, en particular sobre la situación docente, ¿no? Que decíamos, hubo varias articulaciones entre los gobiernos provinciales, entre los sindicatos, y bueno, y cómo se está parando el sindicalismo en este contexto, en el que, como decíamos, no hubo, no logro, sino no hubo ni intención Claro. con el cual articular en este contexto. Y por eso para mí él le ve ese lado esperanzador, por el lado No, de sí, que... yo en esto coincido, no sé si en lo de inmejorable. Claro. Siempre mejorable es. Bueno. Está bien, es más filosófico lo tuyo. No, digo la articulación sindical en el presente, ¿eh? No hablo en términos generales, también en términos generales, pero digo, yo por eso te digo, o sea, lo entiendo por el lado de... nadie está del lado del gobierno. no hay sindicalistas que estén colaborando con este gobierno porque este gobierno no quiere, lo que también decía Gabriel Claro. Kudrik recién, Claro. ¿no? Probablemente hay muchos que hubieran estado dispuestos o están todavía dispuestos a articular con esta gestión nacional, no han sido convocados. Exactamente. Veremos, lo seguiremos igual muy de cerca porque son la columna vertebral de este país, el movimiento obrero organizado, y lo vamos a mirar de muy, muy cerca. Nos vamos con un poco de música, lo elegí yo. El primer día del resto de mi vida, de La Oreja de Van Gogh, porque yo ya dije, yo no estoy enamorada, pero soy una enamorada del amor. Claramente me encanta La Oreja de Van Gogh. Todavía no escuchamos todavía, ¿no? El que pidió Juan Simoy. Uf, no saben lo que es ese que pidió Juan Simoy. Pues si yo soy una Enamorada del amor. una enamorada del amor, Juan Simoy se fue al pasto ya, a esta altura. 11:25 de la mañana, ya volvemos.